Hay quienes llevan en el nombre el designio de los dioses y también de los hombres. Si a eso le sumamos presencia artística y una belleza única, tenemos una invitada de primer nivel con la que vamos a conversar de cine, de medios y de colores. Este es El Outsider y vamos a discutir. Es un placer recibir a una de las estrellas del cine y de la actuación nacional, una de las mejores actrices del cine contemporáneo y que además en el nombre lleva la fuerza. Ella es Maya Zapata. ¿Cómo estás, Maya? Muy bien, Octavio. Feliz de estar contigo aquí. Gracias. Ustedes saben que ella es una actriz reconocida en cine, teatro, televisión y además una extraordinaria activista social. Lleva 3 décadas aproximadamente de carrera. Vamos a ver una semblanza, una pequeña semblanza de esta gran mujer. En breve. Nacida en la Ciudad de México, Maya Zapata es una actriz autodidacta que consolidó su carrera a muy corta edad. Su primera aparición fue en cine a los 3 años en El Tres de Copas, bajo la dirección de Felipe Casals. Además, fue protagonista de cintas como De la Calle, El Mago y Morirse en Domingo, por las que fue galardonada con el Ariel y la Diosa de Plata respectivamente como mejor actriz. En los últimos 10 años, Maya ha trabajado en series, películas, cortometrajes y obras de teatro, pero su espíritu incansable la llevó a incursionar también como productora, escritora y directora. Acorde con su personalidad echada para adelante, desde 2020 se ha dedicado al activismo como promotora de la iniciativa Poder Prieto, que tiene como objetivo visibilizar la discriminación que las personas de tez oscura padecen en la industria audiovisual. Hoy le entramos a la cartelera y nos preparamos para conversar en breve con Maya Zapata. Bueno, pues estamos aquí con Maya Zapata, como comentamos hace un momento. Mi querida Maya, bienvenida. Ya revelé tu identidad secreta. Ya revelé la identidad secreta aquí, mi querida Maya Zapata. Monje, I'm so sorry. Entonces está en deuda conmigo y va a revelar sí. toda su historia. Platícanos, ¿qué es un antes y un después de la calle? ¿Cómo surge Maya Zapata en esto del cine? Pues por supuesto que De la Calle fue un hito en mi carrera, en mi vida. Yo antes de hacer De la Calle había ya decidido que iba a estudiar antropología social. Okay. En la UAM. En la UAM, Iztapalapa, efectivamente. Y entonces llevaba un año de estudiar en la Casa del Teatro y fue muy útil para mí entrar emocionalmente, me sirvió mucho para saber que sí sabía actuar. Solo necesitaba poder ser dueña de mis propias herramientas, ¿no? ¿Tenías 17, 18 años? Tenía 17 años. Muy chavita. Muy chavita. Yo entré a la primaria a los 5, entonces salí muy temprano de la prepa. Ajá. Y aprovechando esa ventaja, me tomé un año sabático después de la prepa para decidir bien qué era lo que iba a hacer. Y en ese año entré a estudiar teatro, clown, en fin, una serie de cosas con las que yo me identificaba muchísimo. Decidí que estudiar teatro no era para mí. Uh-huh. Eso de dar vueltas alrededor de la fuente y respirar muchísimo, como hacían los actores de teatro, pues no iba a suceder. Ok. Porque me mataba de risa en lugar de que tuviera un sentido, ¿no? Ajá, ajá. Para mí eso era floritura en lugar de actuar, vaya, okay, que le llaman. Y entonces, bueno, pero me sirvió mucho entrar a la Casa del Teatro, saber que mis herramientas allí estaban, solo que lo que hacía antes de manera intuitiva, ahora podía hacerlo de manera controlada. Y fue muy afortunado. Pero claro que yo tenía pues otras ambiciones. Y mis ambiciones siempre fueron principalmente sociales. Okay. Entonces, yo entré a la carrera después de hacer De la Calle. O sea, yo termino mi año de teatro. Uh-huh.
me eligen para ser de la calle, hago de la calle, que fue una experiencia profundamente... enriquecedora. Dura. Exacto, muy ambivalente, con muchos claroscuros. Yo me sentía muy afortunada de poder interpretar ese personaje. Sin duda creía que era la mejor persona para interpretar a Xóchitl, y al mismo tiempo siempre me quedé como con esta sensación, con esta espinita de quedar en deuda. El personaje te come un poco. Porque no, suele pasar con algunos actores. No, te digo que a mí no me gusta la floritura. Okay. A mí me gusta actuar. O sea, pero no, digo, me refiero sobre todo a los actores de método, ¿no? Que hay algunos que sí acaban y que nunca... no soporto. Okay. Bajo ningún concepto. Me sacan de todo el quicio del mundo. Okay. Porque para mí, claro, lo que hacemos es un acto de empatía, no tiene que ver con uno. Y creo que el método del actor tiene que ver con el actor. Y yo no soy esa persona. Para mí, interpretar es un servicio. Contar una historia es un servicio. Y así lo he visto y lo he hecho, incluso cuando no tenía ese nombre. O sea, ese nombre, esa acción de servicio fue algo que reconocí a lo largo de mi vida y de mi carrera. ¿Hiciste teatro callejero? No, tampoco ese era mi camino. No tenía dónde. Para estudiar, para hacer teatro tienes que tener una comunidad teatral, porque el teatro es así en México. Es elitista, para pertenecer tuviste que haber entrado a una escuela y tener una familia teatral y tal. Yo no, una comunidad teatral, yo no tenía una comunidad. Pero tú ingresaste al Cine Nacional y fue un rompimiento brutal porque ganaste un Ariel. Claro. O sea, tú ya ganaste un nombre sin necesidad de pertenecer a un grupo. Tú tenías eso como una credencial que te permitía llegar a decir yo soy Maya Zapata y ustedes van a integrar parte de lo que yo quiero ser. Pues sí, y siempre lo he hecho a mi manera, sin lugar a dudas. Porque todos recordamos tu actuación, ¿eh? Recordamos la película, porque la película vino a romper un poco con esos 90 de solidaridad, en que el México de primer mundo, ya habíamos llegado a primer mundo, y pasa un poco lo que sucede con Luis Buñuel cuando saca Los Olvidados, de alguna manera, nos sacude a todos, y pasa exactamente a finales de los 90, principios de los 2000, que llega de la calle, nos sacude Tort, y quien se lleva la película... recuerda Los Olvidados, que nadie los había olvidado. Así es, pero quien se lleva la película es tú. Creo que todo el mundo decía que bárbaro. Y tan es así que ganas un Ariel. Entonces Maya a los 17, 18 años ya tenía un nombre y podía decidir a qué grupo pertenecer. ¿Qué sucede después? Que eso fue muy afortunado, pero me sentía yo en deuda con los niños de la calle reales con los que habíamos trabajado. Y hoy eso se llama extractivismo, ¿no? Extractivismo cultural. Lo que pasa es que pues, en ese momento no tenía nombre. Y también es verdad que nuestra labor llega hasta un punto. Nuestra labor como artistas y como cineastas llega hasta un punto. Ese punto, eventualmente en mi vida, siempre he encontrado un límite y necesariamente he tenido que superar ese límite, que brincarlo y ampliar mi panorama y mi lucha también, ¿no? ¿Tu rango humano? Mi rango humano, efectivamente. Entonces, sí. Sí. Por favor. Sí, claro. Ay, gracias. Un té para doña Maya. No, está perfecto así. Muchísimas Doña gracias. Maya. ¿Puedo pasar la jarrita del té? Sí. También, con mucho gusto. Apareció como Piruta y Capulina. Sí. Exactamente. Está servido, ¿verdad, mi Maya? Nuestros efectos Entonces, especiales. estamos en eso. Ok, Maya gana. ¿No te llegas a desubicar? Fíjate, fue muy chistoso porque yo no pensé que iba a ganar. Yo sabía que estaba contemplada para ganar el Mayagüel a la mejor actriz y se lo llevó Karina Guidi. Ok. Buena actriz de teatro. Sí, una actriz extraordinaria. Entonces yo asumí que se iba a ganar el Ariel Karina Guidi porque ella también estaba nominada. Estábamos en la misma terna. Yo llegué tarde a los Arieles, o sea, llegué tarde porque me imaginaba que por supuesto iba a ir, sentarme, recibir aplausos de mucha gente por no ganarme el premio, como las demás actrices, con las que no íbamos a ganar. Sí. Y justo llegué cuando iban a entregar el premio y me abrieron de casualidad, porque pues en los Bellas Artes no te abren si llegas tarde. Claro. Pero pues yo siempre me las ingenio. ¿Qué pasar? Porque ya vas de la calle al mundo, ya sale Maya de la calle al mundo. Exacto, y con mi linda sonrisa. Que sí es muy linda. He abierto muchas puertas. Y entonces entré, pues me quedé allí parada con mi novio, justo que de esa época. Sí.
Y de repente dicen mi nombre y yo así de, chinga, dijeron mi nombre. Entonces yo así como de, sí, soy yo, sí. Entonces ya pues subí, pero pues no me lo esperaba para nada. Entonces, para mí el premio, por supuesto que fue un gran regalo. Eventualmente me azoté muchísimo también de cómo, pero los niños de la calle, pero se quedan allí, yo me quedo con este premio. Y es verdad, luego... O sea, sí estabas convencida, no era una cuestión de ego, era una cuestión de convencimiento real. Sí, convencida. Digo, Gerardo y Marina hablaron mucho con nosotros como para no quedarnos con la culpa, porque es verdad que la culpa no sirve de nada. Porque sí cargábamos con una culpa social, era inevitable y éramos muy jovencitos, ¿no? Claro, y vieron lo que es la realidad de la calle, claro, el sufrimiento que hay. Sí, ni una realidad que no se iba a resolver con la película. La calle da lo que da y nada más, como decía Eli Guerra, ¿no? Exactamente. Y para nosotros, ¿no? Para nosotros interpretar estos personajes representa un privilegio. Y era inevitable no mirar ese privilegio. Y si bien en ese momento nosotros no éramos los actores más privilegiados de la industria, desde luego. ¿Por qué? Pues porque no, pues porque ganábamos poquísimo. Es una película por la que ganamos el sueldo de anda, que sucede mucho en esta esfera del cine prieto. No así con el cine privilegiado. Que ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a hablar de eso. Y claro, o sea, dentro del universo de los actores nosotros no éramos de los privilegiados. Pero dentro del universo del mundo, pues sí éramos privilegiados, ¿no? O sea, nosotros no vivíamos en la calle. Nosotros teníamos una casa, teníamos una familia, ¿no? Disfuncional, pero familia. Pero familia, claro. ¿No? Teníamos amigos, un círculo de amor, o sea, teníamos una casa. Y claro que pues eso representaba pues hacernos preguntas, porque además pues éramos personas inteligentes todos. Y fue un gran acompañamiento, sin lugar a dudas, Gerardo Torque, el director, y Marina, la guionista. Y Marina Stavenhagen, que es la guionista, para que nos quedáramos tranquilos con que el trabajo que estábamos haciendo ya significaba cosas. Entonces, bueno, después de allí me gano el Ariel y por supuesto que me pone a pensar qué voy a hacer, pero pues esta sensación como de responsabilidad que siempre la he tenido desde muy chiquitita, me hizo pensar que tenía que seguir hablando de las cosas que duelen, pues porque en ese momento... pues lo único que había en la televisión eran las telenovelas contándonos cuentos que no existían, que ¿no? no Cuentos de hadas que no existían, contadas solamente por personas blancas o en relación a los personajes protagonistas, solo personas blancas. Los prietos estaban relegados a contar solamente un tipo de personajes, que eso lo seguimos heredando hasta ahorita. Que hay que mencionar que en ese momento, en esa época, hablar de prieto era ofensivo. Ahorita se está buscando reivindicar un poco el término, que es de lo que ahorita vamos a hablar. Pero a ver, platícame una cosa. Entonces tú, como actriz, empiezas a vivir ya con una circunstancia distinta. Ya no es el aplauso el que te motiva, sino una circunstancia que buscas cambiar a través del arte, porque, como dice Jodorowsky, arte que no cura, no es arte, más o menos por ahí. Pues sí, intentando que fuera arte, pero también tratando de salirme de la narrativa de este arte elitista que te separa y te dice yo soy más artista que tú, ¿no? Que es un poco lo que sucede en el teatro o lo que sucedía. Hoy están cambiando mucho las cosas en todos los sectores, pero en ese momento, claro, aquellos que hacían arte pues eran un grupo muy selecto de personas. Entonces era complejo. Más bien lo que me interesaba era servir de algo. Y empiezas a estudiar tu carrera en antropología social. Me meto a estudiar antropología, pero al poco tiempo empezamos a viajar con De la Calle y también en la carrera, en la UAM, pues encontré las mismas estructuras que existían afuera. Yo entré a la carrera para encontrar respuestas con respecto a estas diferencias de valor entre las personas. Porque yo vengo de dos familias, una prieta y pobre y una blanca y privilegiada. Y nunca lograron reconciliarse esos dos universos. Entonces yo en el fondo lo que quería era reconciliar mi origen, ¿no? Por supuesto. A través de estudiar antropología social. Me doy cuenta que... ¿Sufriste alguna vez discriminación de parte de tu familia blanca? Sí. Creo que ellos nunca lo hicieron de forma... como... Con intención. Ni evidente ni con intención, pero se dice... Esa discriminación muchas veces está más en lo que no se hace, en las omisiones más que en las acciones. Hay familias que son mucho más violentas, ¿no? Pero las omisiones también son violentas.
Es decir, Claro. que mi mamá no pudiera ir a las fiestas familiares significaba cosas. ¿Eres hija única? Soy hija única de mi papá, pero no de mi mamá. No de tu mamá. Y la familia, mi familia blanca, es la familia de mi papá. Ok, entonces, ¿qué sucede? A tu Entonces, mamá no la invitan, a mi deciden no mamá invitar. no la invitaban. Entonces yo iba siempre con mi abuela porque además mi papá es esquizofrénico, es la oveja negra de la familia, entonces pues él tampoco estaba invitado. ¿Pero ve nada más lo que creo? Sí, fíjate. Por supuesto, sí. Ninguno de los dos estaban invitados. Entonces, claro, yo era la sobrina que no sabían mucho qué hacer con ella, ¿no? Me invitaban y todos eran muy amorosos y muy decentes y siempre recibía un regalo en Navidad, pero había, esa diferencia era tácita. ¿Te dolía? Sí, yo creo que sí. Creo que nunca lo he reconocido tanto como hasta ahora. Pero ese dolor no... Y más bien el resultado de ese dolor no es en contra de ellos. Claro. Sino más bien del sistema. Porque ellos, insisto, ellos no actuaron nunca de... Eso que tocas es muy cierto, porque muchas veces cuando uno hace bromas, por ejemplo, estamos acostumbrados a hacer bromas que no sabemos cuánto pueden lastimar, ni siquiera el consciente, sino el subconsciente del prójimo. Eso es cierto. Qué bueno que tocas ese tema, porque ahorita que entremos a esto de Poder Prieto, es importante que la gente también entienda que quienes hemos cometido actos de discriminación muchas veces ha sido sin querer, porque venimos de parte de una cultura que se viene arrastrando con ciertos, bueno, ni siquiera estigmas, sino ciertos modelos en los que todos estamos y no sabemos qué hacer. Si hay momentos en que cuando eres chico eres muy cruel, ¿no? Y buscas fastidiar. Total. Pero también hay muchas veces en que no lo haces adrede. No. Y fíjate, con mis primos nunca sentí esa diferencia. Mis primos son todos blancos y muy fresas. Nos adoramos. Qué bien. De grandes, por supuesto, nos hemos topado con nuestras diferencias y creo ¿Qué tipo de diferencias, María? Pues eso, de dónde vino cada quien, de las cosas que nos atraviesan como familia, de las herencias familiares en términos psicológicos que nos atraviesan como familia, ¿no? De los dolores que nos atraviesan también como familia. ¿Y eso no cambia cuando te vuelves famosa? Porque la fama es Maya, mi prima Maya. Porque, a ver, porque estamos hablando de la cuestión de la prietez. Lo voy a usar como tú lo usas, por favor. De la prietez. Sí. Pero tú eres una mujer que tienes rasgos también caucásicos. O sea, la nariz, o sea, no eres... no voy a poner nombres en este momento, no tiene ningún caso. Sí. Pero también eres una chava que entra a un restaurante y la gente la vuelve a ver, pero es una mujer muy guapa. Sí. No es tan grave ni tan agresivo como puede ser con otras personas. Y ahorita hablemos de Yalitza Aparicio, ¿no? Por ejemplo. La belleza es una forma de passing racial. Pero ¿no? eso es en todo el mundo. Eso es en todo el mundo, el passing de la belleza. Completamente. Y está comprobado que... Sí sabes que hay estudios que hay dudas. bebés que si están con una mujer bella, se sienten mejor que con una mujer fea. Eso está comprobado, ¿eh? Pues es no un lo estudio. sé, fíjate. Ahorita te muestro. Habría que poner... Sí, claro. Habría que ver quién es el que está haciendo la traducción de También ese estudio. hay que hablar de lo que puede ser valores absolutos, que en este caso yo no creo que sea completamente absoluto, También. pero a ti te abre muchas puertas porque, insisto, tienes rasgos... Sí, lo que sí sabemos es lo que nos pasa en la experiencia y efectivamente la belleza es un pase. Okay. Eso no quiere decir que yo, en comparación con mis pares blancas, ellas no tengan un privilegio mayor al mío, a pesar de que tengan mucho menos tiempo en esta carrera. Claro. Por el simple hecho de Mucho ser menos blancas. talento, porque es real, eso permíteme decirlo a mí. Gracias. ¿Cómo es? Igual, pon tú, no quiero decir que somos más o menos talentosas, pon tú, pero Eso yo me lo quedo. Un talento Sí. equivalente. Sí. Y ellas tienen muchas más probabilidades de tener una carrera con más opciones. Cuando tú te enfrentas a cosas como de no sabemos qué hacer con Maya, vamos a poner a Maya en este papel, pero ¿cómo vas a justificar eso? ¿Cómo vas a justificar que ella es rica y es hija de una condesa? Pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede ser una pregunta sumamente obvia. ¿Qué pasaría al revés si una muchacha blanca dice, blanca y religiosa y católica, dice, ¿por qué yo no tengo una virgen blanca? ¿Por qué la virgen fue racista conmigo y se apareció prieta? Por decir un ejemplo. Los hay. Son aquellas personas blancas que piensan que el racismo a la inversa existe. Yo sí lo creo y ahorita te voy a dar datos. Yo creo que el racismo a la inversa existe y voy a platicar mi experiencia profesional. Yo lo voy a platicar. Aunque no lo creo, te lo voy a platicar. Lo que quieras. Vamos a empezar por ahí. Sí, platícame eso, por favor. ¿Por qué el racismo a la inversa no existe? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Es decir, si bien todos los cuerpos son racializados... De entrada, para mí, ¿las razas existen? A ver. No. No existen las razas. No.
O sea, los biólogos de hace algunos años decían que no, ni antropológicamente existen las razas. No. Sin embargo, ahorita yo tengo que la genómica está empezando a demostrar lo que la eugenesia demostró hace 100 años. Es políticamente incorrecto lo que vamos a hablar ahorita, pero te pongo ejemplos que pueden ser muy burdos. En los deportes hay gente que tiene tendencias más fáciles para unas cosas que para otras. Los deportes, amo ese tema. Ahorita nos regresamos, pero entonces la pregunta... Empecemos por ahí. La primera pregunta, ¿no existen las razas? El 99% Okay. de la diferencia genética, o sea... 99.9. Es 1,01%. El punto 1. Sí, exactamente. Y en ese 0,01% están las diferencias. Que son variaciones físicas. Exactamente. Que sí, existe la misma entre una persona afrodescendiente con otra persona afrodescendiente, tanto como existe entre una persona afrodescendiente y un ruso. Entonces, si no existen las razas, ¿por qué dices que hay racismo? Porque el racismo es una construcción social. ¿Crees que es una construcción cultural? No lo creo, es social. Es social. Claro. Pese que ahorita la genómica esté hablando de una cosa completamente diferente. Pero ¿quiénes son quienes traducen eso? Bueno, es que creo que ese es un argumento decir que como no lo está diciendo, es como los que están ahorita sacando libros, ¿no? Libros, por ejemplo, Federico Navarrete es un buen estudioso, pero también es muy tendencioso, Es tendencioso, van de la mano de la narrativa chaira, perdón que utilice ese término, pero van de la mano de la narrativa chaira y de la violencia que se está generando desde el poder para atacar a ciertos modelos, ciertos niveles o ciertos... Eso sería si nosotros tuviéramos el poder, pero no tenemos el poder. Esa es la cuestión. Es decir, tú tampoco lo tienes. Yo no lo tengo. Yo tampoco. Entonces, pero se sirve el poder de ponernos a pelear. Ti. Y entonces nosotros ahí vamos solitos. Perfecto. Poder Prieto lo que hace es decir... Estos conceptos son importantes para entender de dónde viene el racismo. En todas las culturas, en todos los países que han sido dominados, colonizados, existe más o menos esta misma estructura en donde incluso entre nosotros, si estamos hablando de un pueblo racializado, como es el caso de México y Latinoamérica, que nosotros nos racializamos entre los mismos prietos. Claro. Por ejemplo, que es otro tema diferente. Ese es el tema principal de esta plática. A los países blancos. ¿Por qué? Por la colonización, básicamente. Pero aquí en México no hay conflictos étnicos. ¿Quién dice eso? Conflictos étnicos. No estoy hablando de conflictos religiosos, porque si me vas a dar el ejemplo de Chiapas y que son conflictos religiosos entre... No. ¿Dónde están los conflictos étnicos? Conflictos étnicos. Hay segregación. Por ejemplo, aquí no hay segregación y violencia. ¿Dónde está la segregación? Como la que hubo, por ejemplo, en Sudáfrica. Dame un ejemplo, por favor. En las cifras. ¿En las cifras? Vete a un hotel en Cancún y mira de qué color son las personas que pagan y de qué color son las personas que sirven. Podemos fantasear con otras cosas. Los hombres, además, tienen una cosa muy cínica con respecto a los números. Y no quiero que pienses que estoy hablando desde un prejuicio sobre los hombres, sino más bien entendiendo cómo los hombres, ¿por qué piensan así? O sea, una de las preguntas que te quiero hacer, por ejemplo, por favor, ¿por qué son tan cínicos con respecto a los temas sociales? Yo te voy a platicar una cosa. En este momento de la corrección política, lo peor que un ser humano puede ser es ser hombre, blanco, heterosexual, blanco y no dominado, o sea, no mandilón, o sea, es lo peor. Y si eres exitoso, peor. ¿Por qué? ¿Qué culpa tenemos los hombres blancos de esta época de que se nos acuse de algo que ni siquiera nos corresponde? Completamente. ¿Por qué me estás hablando de un cinismo? A ver, ¿por qué? Tienes toda la razón, pero antes de ir hacia los hombres, vamos a terminar el tema para la gente que entienda. Sí, por favor, porque este es el tema más importante. Exacto, porque es una construcción social. Resulta que hace 500 años se romantiza mucho si las personas antes de la colonia eran mejores personas que las que llegaron. Que eso no es cierto, eso no es cierto. No, por supuesto que no, eran personas igual. El problema es que hoy somos resultado de ese conflicto social. Somos un mestizaje. Hay otro temita. Después entramos al tema del mensaje. Vámonos por partes porque es un temón el tema del racismo. Sí, por favor. Lo que sucede cuando vienen y nos dominan y nos dicen ¿cómo chingados vamos a hacer que los españoles nos quedemos legalmente con las tierras? Legalmente con el poder. Con las encomiendas. Pues claro. Porque ese era el modus operandi de la colonia, de la colonización. Sí, por supuesto. Entonces, pues para eso había que generar un sistema de valores. Entonces, claro, pues aquí había una civilización extraordinaria, entonces no podían hacer funcionar como las civilizaciones en contra. ¿Estás asegurando que había una civilización extraordinaria previa a la conquista? Sí, por supuesto que sí.
por supuesto que sí. ¿Por qué era extraordinaria? Pues porque, ¿por qué no? No me contestes una pregunta. ¿Por qué No, era extraordinaria? ¿por qué no te voy a contestar una Yo te voy a pregunta? decir una cosa. Yo estuve metido en la mexicanidad. Creo en muchas cosas de las que dices, pero ¿por qué? Tú consideras... Es que no quiero Dime que por qué caigamos... no. Ahorita te lo voy a contestar. Ajá. Vamos a caer entonces en esa narrativa de la polarización. No. De como yo tengo... te voy a contestar eso. No, vamos a terminar Ok. y ahorita seguimos Ok. con tu polarización. Que sí existe y además la promueven desde el poder, No, que es real, es que claro. ese es el problema. El discurso de odio. No, pero eso pensamos que es López Obrador y no. Fíjate en las cosas que están sucediendo en el mundo. Sí. Nosotros podemos ser parte de la solución o seguir siendo parte del problema. No, queremos ser parte de la solución. Exactamente. Respetándonos, pero si hay una persona, y te voy a poner este ejemplo, si hay una persona que se dedique, tiene el poder de una cámara a hablar de white trash, en automático afecta a los blancos. Si me refiero a ti, Tenoch Huerta, yo te invito a ti porque eres una mujer articulada, pero yo escucho a Tenoch Huerta y lo único que ves es un resentimiento personal de odio y de venganza y de coraje con la vida. Bueno, si quieres eso lo puedes platicar con él, pero ahorita Sí, no, estás claro, platicando pero te lo quiero comentar ahorita. ¿Por qué? Porque existe una agresión. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿Cómo podemos sumarnos a eso ahorita para lograr llegamos, ese equilibrio? pero déjame platicar. Regresemos. Luego me ok. mansplaineas. Éramos un... Otro día no, ya esto te- no es planear. Éramos una civilización maravillosa. Llegan los españoles Ajá. cochinos que no se Éramos bañaban. una civilización. Si quieres maravillosa a tus ojos, ¿no? Para mí sí. No, para mí también. No, bueno, claro, entonces claro, es una- por bueno, supuesto. perfecto. Entonces ya tenemos un punto de Por acuerdo. supuesto, pero también te voy a decir que la civilización, lo que venía de Europa tampoco era fatal, ¿eh? No, pero no venían, digamos, los mejores ejemplares. No ven, exactamente. Los que vinieron a conquistar no fueron los Entonces, mejores, pero también trajeron cosas como lo que estamos tú y yo utilizando Sí, en este sí, sí, momento, como que es el idioma. las pandemias. Y el Eso- idioma, eso y el muy idioma importante. también, ¿no? Digo, Pero es hay que ser justos. el idioma, había idiomas aquí muy maravillosos. No, también. muy bonitos, muchísimo más ricos. Y no quiere decir que el idioma español era mejor o no. El problema es que el idioma también se volvió una forma de oprimir al pueblo al que habían vencido. Y sigue pasando, porque la Completamente. gente que llega a una escuela rural y no habla español, o sea, se le agrede eso, yo estoy consciente, Y claro. cuando llegan a buscar justicia o son acusados de algún delito, ¿cómo pueden No defenderse? tienen manera de defenderse. Eso es o sea, totalmente. Pero estamos hablando, a ver, es que son dos cosas. Imagínate, estamos heredando todas estas cosas. Totalmente, pero estamos hablando de desde dos hace cosas. 500 años. Bueno, Tú y yo somos mestizos aquí, Ajá. y no quiero hacer una diferencia, pero estamos hablando también de indígenas que no están tan metidos en la civilización como nosotros. Sí, en la pero- civilización, oh, entre venga. comillas, ¿eh? Entre comillas, porque ellos tienen una cosmogonía mucho más rica que nosotros, ¿eh? Me queda clarísimo. Muy bien, Pero muy qui- bien, muy bien. Pero quiero mencionarlo así, ¿sí me Sí, explico? sí. Quiero que nos quedemos en el rollo En mestizaje. nuestra forma de vivir, porque yo no sé Sí. si esto es civilización. Pues bueno, Estamos destruyendo el mundo en el que vivimos. Me queda Entonces, claro, no sé si esto totalmente está de acuerdo. Sí. civilizado, honestamente. Sí, Pero, sí. volviendo a ese temita, pues obviamente hay un conflicto social importantísimo y sabemos que por los intereses de la corona, pues se establecen estas formas de organizarnos socialmente para beneficiar a la corona. Sí. Y para beneficiar a la corona, pues los que tenían que estar en el top de ese poder, pues eran las personas blancas. Los peninsulares y los criollos. Hombres blancos, peninsulares, y los que habían nacido en México o en territorio mesoamericano, aunque eran españoles, ¿no? Esos valían un poquito menos que los españoles que Sí, por eso se que llevó habían a cabo la nacido allá. independencia, ¿no? Y que bueno, ahorita vamos a hablar de eso porque es súper interesante. Es riquísimo, Ahí pero está la sigue cosa. trayendo contra los hombres, que también hay una cosa que Maya a lo mejor Ahorita- no. Todo lo que tuvieron mi que amor, pasar no, esos no. hombres para llegar a Monje, conquistar una no te civilización. estás portando muy monje. Me estoy portando muy monje con ella, pero es que la trae contra los hombres blancos, me tengo que defender. Ay, mi amor, y me gana con esa pobrecito. sonrisa. No estoy contra los hombres blancos. Tú crees, ese es el problema. Que hoy mencionamos a los hombres blancos heterosis y ustedes Pues es que nos se tiran traen. al cheslong y dicen, ¡oh! Oye, es que nos traen, a ver, nos traen como Y perico a nosotros, toallazos, hijo. Mujeres, que hemos aguantado una cantidad de mamadas de ustedes, cuando ustedes han aguantado una cantidad de mamadas de otros hombres. Claro, también. Por eso claro. ahorita Venga, vamos al venga, Maya, patriarcado, venga. Porque el patriarcado y el racismo es precisamente una herencia de la colonización y del catolicismo porque está junto con pegado. No solo con el catolicismo, viene de todo lo que es la cultura occidental, Por eso, pero griega, sí, romana. porque aunque el catolicismo luego se rompió y se convirtió en otras... Digo, aquí en México ni siquiera se vive el catolicismo, vivimos un sincretismo. Estábamos hablando de la Virgen de Guadalupe, que no me contestaste por qué la Virgen decidió No, ahorita ser volvemos, morena. espérate, tenemos ¿por qué? varios temas pendientes. A ver, el venga. patriarcado, el racismo a la Ajá, inversa, ajá. pero ahorita estamos recién en el Vienen racismo. desembarcando los españoles, entonces Exactamente. son Entonces, los meros meros.
son ¿no? los meros. Ajá. Y de ahí para abajo, pues entonces, claro, te hablaba Hasta salta para atrás. de que la civilización, de que estábamos considerados como pues, una civilización. Por los españoles, diciendo, pues estos no son igual que los afrodescendientes, ¿no? Estos sí son medio humanos. ¿Qué tan humanos? Pues ya veremos. ¿Tienen alma o no? Que se llegó a discutir. ¿Tienen alma o no? Dentro de ellos mismos había diferencias sociales. Claro. Entonces, claro, los primeros beneficiados eran los que estaban hasta arriba de su estructura de poder, ¿no? Sí, del sistema social, ¿no? Exactamente. Y los menos beneficiados, pues los que no tenían, no guardaban tantos privilegios. Y al final, las personas afrodescendientes, que esas, bueno, ni se mencionan, ni existen, pues y porque que sí para existen ellos en México. eran considerados animales, y claro, fue una de las principales mezclas, si hablamos de mestizaje. Entonces tendríamos que hablar de la principal mezcla, que es entre personas afrodescendientes y personas indígenas. Incluso la gente no sabe que, por ejemplo, Morelos tenía sangre era afrodescendiente, igual que Vicente Guerrero. Que fueron dos de los próceres más grandes que ha tenido este país. Eso recientemente empieza a suceder, y por eso la esclavitud se abolió. Abolió en México, sí, claro, antes que en Estados Unidos. Sí, claro, porque fue Morelos el que lo impulsó. Totalmente, y Vicente Guerrero. Posteriormente, sí, claro. Porque les atravesaba. Por eso es importante que te atraviesen las cosas. No porque es el saber algo o algo que te atraviese te hace el único que tiene la posibilidad o el derecho de hablar. Exacto. Pero sí te hace entenderlo desde otra perspectiva. Es decir, yo no puedo hablar de la experiencia de ser hombre porque no soy hombre. Así como tú no puedes hablar de la experiencia que es ser mujer porque no eres mujer. De acuerdo. Como no podemos hablar de cuál es la experiencia de ser una persona racializada si no eres una persona racializada. ¿Tú cómo sabes que un blanco no es racializado? Ahí vamos. Venga, Pero ya estamos de acuerdo con que el racismo es una construcción social. Sí, no. Ah, tamar. Sí, no. Pues entonces no vamos a poder pasar al siguiente. Me quiere convencer con esa risa. Ok, vamos a. Estoy de acuerdo. Son ¿para qué chingados estoy gastando aquí mi saliva? Las variaciones físicas. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Ok. No es cierto. Yo siento. No. Yo siento que hay mucha retórica en esto y que va de la mano del espíritu de los tiempos. El zeitgeist que hablan los alemanes. Te voy a decir, es que sí. No es el espíritu de los tiempos. Es que efectivamente con los tiempos vamos entendiendo otras cosas. Y esto que vamos entendiendo no quiere decir que se va a quedar aquí. En las ciencias sociales no hay nada que esté dicho y sentado para el resto de nuestra vida. Y eso es lo chingón. Ninguna de las ciencias, ni siquiera en las ciencias exactas. Cuando llega la física cuántica, cambia la física clásica. Totalmente. Y el mundo da vueltas. O sea, no sabemos nada de nada. Entonces, hoy estamos en esta conversación y creo que valdría la pena abrirse a entenderla antes de juzgarla. Claro. Porque si la estamos juzgando, muy probablemente... Oye, es que siendo hombre y blanco se la viven trayendo, como le digo, a puro trapazo. Y más esta belleza, eso no se hace. Ok. Mira, entonces, convengamos que luego, por supuesto, la eugenesia se encarga de sostener que estas diferencias entonces se pueden traducir, pueden traducir en una legalidad, ¿no? Y se pueden traducir en una justicia, en un sistema de justicia que obviamente está pues trabajando para las personas poderosas, y eso lo seguimos, si lo miramos, lo seguimos arrastrando hasta estos días, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy efectivamente tenemos un montón de prietos privilegiados y tenemos blancos no privilegiados en nuestro país, por supuesto, o clase medieros y tal. O sea, el poder en México está en unas cuantas familias. Pero entonces estás de acuerdo que es porque somos mestizos. Somos mestizos. Ajá. El problema con el mestizaje es que nos dijo, nosotros somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y por todos somos de barro, pero no es lo mismo, sin que jarro. Hay unos que pues están más preciosos, están más bonitos, saben más, son entonces más el racismo es una cuestión inteligentes. estética. A ver, dime eso. Ay, no, claro. Me voy a brincar. El racismo es una cuestión estética. La belleza ha sido una de las grandísimas herramientas del racismo. Ok. Fundamental. Y sirve, por eso las feministas han estado tan encabronadas con el concepto de belleza, porque sí ha sido una herramienta para oprimir al otro. Porque una persona que se siente fea, difícilmente, no que no pueda existir, porque por supuesto que hay personas que se salen de la norma hegemónica de la belleza, y aún así pueden ser personas seguras, por supuesto. La maestra Eulalia Guzmán.
Digo, la que descubrió los restos del señor Cuauhtémoc, que después podremos hablar en otro programa de ello. Invitaremos a Maya y algún antropólogo que quisiera o arqueólogo. Ok, ya le dijiste fea, pero bueno. No le dije fea, le dije inteligente y no acomplejada. ¿Se dan cuenta cómo le mueve, cómo modifica? Ese es el problema. Venga, entonces me decías una mujer fea que no, que hay sus excepciones. Exacto. Más bien, creo que la concepción de belleza sí cambia. Pero es una concepción... Y eso es lo que está muy chingón. ¿Artificial? Eso es lo que piensa la gente que no ve la belleza en las distintas formas. Ay, no quiere decir que no encontremos la belleza en lo hegemónico. Estamos programados para eso. Pero si tú te pones a ver en la Edad Media lo que era bello, era lo que tenía carnitas, y si te das cuenta, pues dices, ¿pero por qué, no? Pues claro, porque la gente que tenía carnes, pues era rica. Claro, porque comían bien. Bueno, no sé si bien, pero comían. Comían, ¿no? Claro. Considerando el contexto, entonces, claro, todo está ligado al poder económico, que muchas veces se traduce en la comida, entonces, en las es necesidades más clasismo que racismo. Es que va junto con pegado. ¿Por qué? Pues yo no sé, yo no porque yo podría creer reglas. que hay racismo en Estados Unidos, que hay racismo, por ejemplo, mencionaba Sudáfrica, sí. Pero aquí yo no creo que haya racismo, yo lo que creo es que hay clasismo. Como tú y el 80% de este México precioso. Yo creo que sí hay clasismo y eso es real. Está junto con pegado, ¿por qué? En el caso de México... Pero si no existen las razas, ¿cómo va a haber racismo? Ah, que la chingada otra. A ver. Que es un constructo social. Okay, entonces, con esa construcción. Tiene que ver con la lectura de los cuerpos. Entonces, volvamos otra vez a la conquista. ¿Qué significa la lectura de los cuerpos? Es decir, yo te veo, tengo que tener obviamente información de ti, pero si no tengo información de ti, de dónde naciste, de quién eres, quiénes son tus papás, etcétera, etcétera, simplemente te leo. Porque obviamente después se eliminó el sistema de castas porque los españoles eran súper progres y se dieron cuenta que eso pues no estaba súper cool, güey. O sea, no estaba bien en esa época. Bueno, pero el sistema de castas es una cuestión metafísica en la cosmogonía hindú, que de eso también podríamos platicar. ¿Por qué las castas no se mezclan? No, ahí sí no hay de eso. No, pero ya no existen. Las castas en la India. Sí, por lo que tengo entendido. Sí, no. Vamos, ahorita lo investigamos. Ahorita lo investigamos. A ver, que ayude, por favor, no. Eso es una cuestión que raya en el ámbito metafísico. Pero bueno, volvamos acá. Sí. Ajá. Es que claro, ámbito metafísico significa religión. Y la religión. No necesariamente espiritualidad. Date. Pero. Date. Como tú a ti que te convenga. Que me gusta. Pero lo que creo es que la religión, la clase y la lectura del cuerpo juntos se convierten en una maravillosa salsa de opresión. Es decir, las opresiones son una salsa y son una salsa para todos. Okay. Hombres, mujeres, blancos, prietos, de todos los colores. Lo que no nos damos cuenta es no les hemos puesto nombre. Es ahí el gran reto. Llegamos al tema que para mí es el más importante de esto, que es la autodiscriminación. ¿Por qué los prietos se quieren blanquear? No, hombre, ¿quién dice que nos queremos blanquear? Aquí en México la industria, ¿cómo se llama? Llegamos al tema importante. Las güeras que quieren estar blancas, que quieren operarse la nariz para parecer un poco más caucásicas como Doña Maya. En México es de los países donde la gente más quiere parecer, porque incluso los mismos publicistas lo han dicho. La gente no quiere comprar, la gente quiere comprar un ideal. La gente aspira a un ideal y el ideal al que aspira la mayoría del mexicano es un ideal blanco y está comprobado. Pasa algo no estoy yo de acuerdo, Maya. Pasa algo muy chistoso con los sistemas de opresión. El clasismo, la gordofobia, el capacitismo, el patriarcado, el catolicismo o la religión es un sistema de opresión también, sin lugar a dudas. Pasa algo muy chistoso. La persona que es objeto de esa opresión es culpada por su opresión. Y la compra y se autodesprecia. Totalmente, se lo compra porque parte del sistema. Es decirte que si eres mujer, ¿no? Por ejemplo, la construcción del género de ser mujer. Tienes que tener hijos, tienes que casarte joven, no puedes estudiar. No puedes mostrar que eres inteligente, no puedes mostrar que tienes carácter, no puedes tener mucho dinero, no puedes ser más que los hombres, etcétera, etcétera. Eso con respecto a las mujeres. Si hablamos de los hombres, luego hablamos ahorita de los hombres. Está metido con los hombres, ya no estamos hablando de racismo, que conste, no me supo contestar lo que es la autodiscriminación. Y en México sí vive una autodiscriminación brutal. A eso voy.
Entonces lo que pasa es que la construcción racial te hace pensar, porque eso es en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, y lo pongo porque con el feminismo creo que llevamos un rato comprendiendo cosas, no sé tú. No estoy... Con las feministas sí, con las feminazis no. Con las feministas todo mi respeto, con las feminazis no, ninguno. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las feminazis ven que el hombre es el enemigo. Las feministas buscan una igualdad que no necesariamente sea algo que lleve a un encono. Y por ejemplo, la feminazi es que si yo me subo al metrobús, aunque no vaya lleno y me siento en el lugar que corresponde a las mujeres, ellas buscan igualdad, pero si yo me siento ahí, se me van, paran un policía en el metrobús y hacen que me baje. O sea, o todos coludos o todos rabones, porque, o sea, o es parejo o disparejo. Eso es lo que yo como hombre no acepto, pero ese es otro tema. Sí, porque las mujeres generalmente no tenían espacios para ellas, tanto como para los hombres. Y los hombres ya no tenemos espacios, los hombres ya no tenemos espacios. Los espacios no eran seguros para las mujeres y creo que hay que comprender eso desde su privilegio. Y sería un gesto de ¿Qué es el amor. privilegio? ¿Qué es el privilegio? Ahorita, pero primero estamos hablando del autodesprecio. A ver, el autodesprecio, venga. O endorracismo, como se le llama racismo también. Internalizado, porque el endorracismo no me gusta el término porque significa como que está dentro de ti y ahí quién sabe apareció como por obra y arte. Pero es que nunca te tocó escuchar que salió más güerita o prefieren a la güerita. Eso, pero viene de afuera. No naciste así, tú naciste prieto, con ciertos rasgos que son leídos por otra persona como rasgos raciales valorados de forma inferior a las demás. Necesariamente. Pues, por una cuestión de construcción social, me dices. No es una cuestión, insisto, no es una cuestión de forma consciente, se llaman sesgos inconscientes. Estos sesgos inconscientes nos hacen pensar que la otra persona, por ser prieta, por su forma de vestir, por su forma de hablar, por el idioma que habla, pues no va a ser capaz para hacer esta tarea. ¿Cuántas veces hemos escuchado cásate con un blanco para mejorar la raza? There you go. Entonces, y eso dicho por blancos y por pretos. Es decir, por los dos, claro. El racismo internalizado existe porque crecimos desde hace 500 años con la misma información alrededor. Luego vienen los medios de comunicación y los medios de comunicación nos dicen, chavos, pues ser prieto no está cool, hay que esconderlo lo más posible y si los vamos a sacar pues para representar cómo creemos que deberían, los lugares que deberían ocupar los prietos eternamente, o sea, ni nos lo cuestionamos siquiera. Es decir, razón por la cual, pues en todas las telenovelas, las películas de personas blancas, pues los protagonistas son las personas blancas, ¿no? Aunque representen indígenas. En Televisa, ¿cuántas veces una persona indígena, una mujer indígena ha sido representada por una mujer blanca? Pero eso está cambiando. Ahorita Ana Bolena está siendo interpretada por una actriz afroamericana. La tragedia de Macbeth. En los países blancos. Porque la lucha la hacen diferente. Aquí en México pelean mucho con fantasmas. Los negros que vivieron una segregación real, que vivieron una esclavitud real, tomaron lo que se tenía que tomar. ¿No? También. Y los mestizos prietos, ¿no? Sí, pero yo creo que vivimos más peleando con fantasmas y con molinos de viento. Pues eso es lo que tú crees. Qué bueno que creas eso también. Ok, pero a ver, platícame. Porque yo te estoy mostrando que las cosas están cambiando. Que no necesariamente... No en México todavía como debería ser. No. Yo te pongo un ejemplo. Yo voy a Insurgentes y de repente veo a alguien que no me represente, que es el héroe nacional, que es Cuauhtémoc. ¿Por qué tengo que ver a Cuauhtémoc? ¿Y por qué Benito Juárez? ¿Y por qué Porfirio Díaz, Zapoteco y Mixteco son los grandes? Sí, pero ¿cómo está retratado Porfirio Díaz? Bueno, porque Porfirio Díaz no se aceptaba a sí mismo. No permitía y se blanqueaba la cara. O sea, estaba francesado. Era hijo de su época, el Zeitgeist. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de alguna manera, y es la misma pregunta que yo te hice, ¿es una cuestión estética o no? Que ya te lo contesté. Es una cuestión estética. ¿Me escuchaste o no me escuchaste? Te escuché muy bien, pero te lo hago. Entonces? Que sí es una cuestión que puede ser estética. Porque además de eso que dije, ¿qué pasa con los sistemas de opresión? ¿A quién culpa? Al oprimido. A Tipití. Entonces, ¿culpamos nosotros a Benito Juárez o culpamos a Porfirio Díaz de cómo se hacen representar allá afuera? Pero están en el santoral laico de este país hasta arriba de todo. Ya sé, imagínate. Les queman incienso. Imagínate si las personas que están con ese nivel de poder sienten que necesitan blanquearse para ser legitimados. Imagínate los demás. Ese es el problema. El problema no es el privilegio. El problema es para qué usamos el chingado privilegio. No queremos que toda la gente sea pobre.
Queremos que haya más personas que sean privilegiadas. Y ojalá esas personas que un día lleguen a ser privilegiadas tengan la conciencia adecuada para crear este puto capitalismo que pone al capital por encima de las personas. Y entonces cambiemos el mundo realmente. Porque el problema no se va a resolver con hacer a los prietos, o más prietos, o personas racializadas, ricas o millonarias. Entonces, paternalismo, capitalismo, blanquitud, todo va de la mano. Pues es que sí, porque Entonces, somos parte de la misma cosa. hay que abolir la propiedad privada, que se acabe con el patriarcado. Eso es tu choro. No es un choro. No. Eso es tu choro. No. Yo no respeto el tuyo. Regalo, Yo respeto el tuyo y nada más te digo, ok, se habla que el patriarcado, todo lo malo, pero no se habla de todo lo que ha costado para que esta civilización, sea buena o sea mala, le costó a los hombres. No se habla de lo que los blancos han generado en ciencia, hablemos, en muchas otras cosas. Hablemos de, por supuesto. Pero es más fácil preguntarte, ¿qué culpa tienen los blancos? Y no hay quien nos fuera. ¿Qué culpa tienen que detesto el término, los whitexicans? ¿Qué culpa tienen los de lo que está pasando? Los whitexicans no es lo mismo que los blancos. No, pero a ver, una cosa es blanco y otra cosa es ejercer la blanquitud. ¿Tú eres whitexican? No, yo no me creo whitexican. Tú no eres whitexican. No, yo no soy whitexican. Yo soy hispano. Yo voy a Estados Unidos, que es donde vivo, y soy hispano. Y yo no tengo problema. Pero aquí se ataca mucho al blanco. Se habla que el whitexican y whitewash. Se ataca la inconsciencia que de la blanquitud, que son cosas diferentes. La blanquitud está en la mente. Exactamente. La blanquitud está en la mente. Y la puede ejercer cualquiera. Claro, nosotros por Prieto no luchan contra de las personas blancas, sino lucha en contra de la blanquitud de la mente. Perfecto. Y esa blanquitud de la mente la tienen prietos, insistimos, ¿no? Prietos, blancos, de todos los colores. De acuerdo. Y lo que estamos tratando es de evidenciar cómo funciona la blanquitud de la mente para acabar con ella. El problema de los whitexicans es que además de tener el privilegio del color, que está asociado al privilegio de clase, que está asociado a una serie a un contexto específico que no les permite ver que el mundo no es como en el que creen que existe. Claro, es una burbuja. Es una burbuja. Y es una burbuja que los oprime también, haciéndolos bien pendejos. De plano ya, un juicio de valor brutal. O sea, los whitexicans son pendejos para Maya Zapata. Ya se está pareciendo, ya va a ser Maya Zapata de Huerta. Digo, cuidado, porque yo la invito al programa por inteligente, por bella, por articulada, y me está saliendo con el mismo rollo acomplejado de Tenoch Huerta. Eso se llama fragilidad blanca. No, es revanchismo y venganza lo que está utilizando en este momento. Uy, no, te digo, eso es fragilidad blanca. Porque venganza sería si yo agarrara las armas y me pusiera a matar blancos, cosa que no va a suceder. Qué bueno que lo aclaras, porque por ahí me dijeron, Maya anda diciendo que por las buenas ahorita, que después quién sabe, y hicieron una analogía como la del peje, que si él no ganaba las elecciones, a ver quién amarraba el tigre. A mí me dijeron que hubo una entrevista donde dijiste, ahorita estamos bien, los de Poder Prieto, pero si no entienden, ya no sabemos qué sigue, ¿no? Bueno, la gente dice muchas cosas de las personas que luchan por los derechos humanos. Es mucho más fácil atacar a una persona que lucha por los derechos humanos que la que no hace nada. Que la que no hace nada y solamente ostenta sus privilegios. Así que por mí pueden decir muchas cosas porque no hay publicidad negativa. Por lo tanto, ya se me olvidó con qué estábamos. Los whitexicans. Sí, los whitexicans. Claro. El problema es que los hace vivir en una burbuja. Que los vuelve pendejos, dice. Pues sí. Pero eso se quita. ¿Cómo se quita, Maya? Pues echándole ganas, padrecito. ¿Cómo, mija? Platícanos. Primero reconociendo el mundo en el que viven. Reconociendo cuáles son sus privilegios. Porque muchas de esas personas son buenas personas. O quieren ser buenas personas. No, pero muchas lo son, ¿eh? Muchos lo son. Sí. Entonces, y muchos prietos son ojetes, muy ojetes. Y ahorita te voy a platicar mi historia por la que creo que el racismo al revés existe, ¿eh? No, y si quieres te lo platico. Existe la discriminación. Total. Pero no el racismo. El racismo tiene que ver con la segregación de las personas que son racializadas en desventaja, como son las personas prietas, en todos los estadios de esta pirámide del poder. Mira, Maya, te voy a platicar una historia. Yo jugué fútbol semiprofesional y cuando yo llegaba a la cancha, yo siempre tenía que aguantar vara. Porque siempre éramos 22 jugadores, de los cuales éramos 2 blancos, entre comillas, y los otros eran morenos y siempre había una segregación. Siempre nos hacían a un lado. Tuve la oportunidad también de estar en torneos de boxeo y en los torneos de boxeo siempre escuchaba a los entrenadores de los prietos, como le gusta llamarle, rómpele su madre al pinche güero. Reviéntele la nariz, arréglale la nariz a ese cabrón.
Cuando voy a jalar a los tubos de Cuemanco, de Chapultepec, de Insurgentes, de los viveros, siempre tengo que aguantar vara, porque son lugares que son de ellos, del prieto, que no te aceptan. Entonces, hasta que te ven hacer las cosas correctas, ven que haces lo mismo que ellos, o mejor, es que te respeto. Tú te tienes que ganar también el respeto. Al revés, por eso yo sí creo que es un racismo al revés. No, eso se llama patriarcado. Pero, porque ¿y patriarcado? esos A ver, ¿por qué prietos no patriarcado? tienen el poder. Esos prietos en el sistema. Sí tienen el poder, que si yo no tuviera carácter, puta, o sea, nos hacen pero polvo. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, ya vamos a entrar al patriarcado. Sí. Pero ya estamos No, de pero, a acuerdo ver, pero- en que sí el racismo existe. es una construcción. Totalmente Sí. de acuerdo, sí. Social. Sí, hasta que lleguemos Las ahorita. personas blancas son racializadas, pero son racializadas en ventaja. ¿Por qué Es en decir, ventaja? Platícame. porque si tú y una persona como tú, haz de cuenta, tú tienes un hermano gemelo, pero tu hermano gemelo es prieto y tú eres blanco. Según las estadísticas, es mucho más fácil que la persona blanca, solo por el hecho de ser blanca, obtenga ese trabajo. Bueno, estoy de acuerdo. Hay estadísticas Claro. que lo comprueban, no solamente en México, sino en los distintos lugares del mundo. Insisto, Sí, esto sí, no claro. quiere decir que no haya personas blancas pobres, no haya y no quiere decir tampoco que No, vete a los Altos de Jalisco, ¿no? que el esfuerzo no exista para todos. El problema es que los prietos tienen que esforzarse más sistemáticamente, tienen que esforzarse más para llegar a conseguir lo mismo que una ¿Y persona por qué blanca no se o los esfuerzan grupos en lugar de blancos. quejarse? Lo hacemos. Si no, no Tú estaría sí eres un aquí. ejemplo, ¿no? Claro, tú eres un ejemplo. Pero hay mucha gente que ya a lo que se dedicas a mantener la bandera, a transpirar el odio que llega desde el poder. No. Hay discursos de odio. Fíjate, Vaya, cuando alguien te sí, llama white trash. El problema del discurso de odio de las personas blancas versus Contra las personas racializadas o los luchadores sociales es que unos matan y los otros no. ¿Aquí en México? En todo ¿Te el matan mundo. por la raza? A ver, no. Contéstame eso porque eso no es Claro. cierto. ¿Te matan ¿De por qué la raza? color son las personas que mueren principalmente en nuestro país? Pero es por porcentaje. ¿Por qué? Porque los blancos Ahí son un siempre- 15%. Ahí sí siempre funciona por porcentaje. No, pero es real. O sea, si tú tienes un 85% de gente con estas características, por una cuestión de porcentaje, si hay enfrentamientos, van a morir más del 85%. Pero aquí en México hay crímenes por racismo, como hubo en los Sin 50 lugar en a Estados dudas. Unidos, Sí, es una cosa, como en Cape Town. Es una cosa que se parece en Pero todos contéstame lados. nada más eso, por Sí, favor, ¿qué? preciosa. ¿Qué? ¿Hay ¿Qué? o no Sí. crímenes raciales en México? Raciales. Y por favor, dime, porque yo no lo creo. No, sí hay. ¿Cuáles? Se llama perfilamiento racial. El perfilamiento racial es esto, la lectura del cuerpo de una persona migrante, de una persona, de un hombre en general, ¿no? Lo viven mucho más los hombres y son encarcelados por crímenes que no han cometido muchas veces. Pero eso es por pobreza. Eso también tiene que ver incluso Pero con el está clasismo. mezclado. No. Que la chingada. Eso no Nomás lo estoy creo. aquí perdiendo mi salida. No lo está perdiendo porque hay cosas interesantísimas de veras. Estás enriqueciendo muchísimo. Entonces, pero ¿cómo? A ver, después de todo lo que hemos platicado, ¿por qué Pero no? ¿qué Déjame crímenes saber, por raza? ¿por qué no nos ha quedado claro que el racismo está asociado a la clase? Porque yo no creo que en México exista racismo. Es que cuando es una somos. cosa de creer o no, pues no, si no, somos mestizos. pero Vivimos pues si no un es- mestizaje. no es una cuestión de fe. Vivimos una indefinición racial. Sí hay una indefinición racial en este país. Eso es lo que nos vendió el mestizaje. ¿Cuál mestizaje? El ¿Quién nos lo mito vendió? del mestizaje. ¿Quién? ¿Octavio Paz? ¿Samuel Ramos? Todas las personas que los grandes hacedores de los movimientos sociales, de la revolución José Vasconcelos. y sin lugar a dudas. José María Luis Mora, que son intelectuales, no son Hernán Gómez Bruera ni todos estos arribistas y oportunistas. Son gente muy brillante de su Brillantísima, época, pero que conocían no muy quiere bien. decir que no hayan tenido sesgos raciales. Estoy de acuerdo que tuvieron sesgos raciales, pero también conocían muy bien a la raza A mexicana. la gente, insisto, a la gente que es objeto de una opresión, se le culpa de su opresión. Eso sucedía con la Catrina, es eso. Es un castigo a las personas indias, entre comillas, que querían acceder a otra clase Los social. arribistas famosos, ¿no? Los El naco, nuevos a los que les ricos. decían los nacos. Exacto. Nuevos ricos. ¿Por qué jamás iban a llegar a ser considerados iguales que las personas blancas? Por una cuestión, había un De sesgo. lectura de los cuerpos. Sí, claro, es una cuestión de gen. Eso es racializado. Insisto, no quiero decir, y de veras que te entiendo mucho lo que me contaste y te agradezco profundamente que tengas la confianza de Pero contármelo. por supuesto, porque así me fue, ¿eh? Y tenía que Y no imponerme quiero siempre, quitarle- tenía que hacer el doble No, de esfuerzo. Y no quiero quitarle el valor de esa experiencia, porque es fundamental reconocer esas experiencias. Pero lo que yo te pediría es que
hagas una conciencia de qué significa el chingado patriarcado para ustedes los hombres. Ok. ¿Cómo los ha oprimido? Ajá. ¿Y por qué, si las opresiones son una salsa, cómo esta salsa opera en los círculos sociales? ¿Y cómo evitar que estas opresiones y estos conflictos que suceden en los círculos sociales de hombres terminen en un 90% de homicidios dolosos de un hombre contra otro hombre? Tú eres empática, es obvio. ¿Por qué? Porque si no, no te dedicarías a esto. Toca. Pero tú nunca te has puesto a pensar lo que implica que, por ejemplo, los hombres sean obligados a ir a las guerras. No Por las mujeres. supuesto que sí. Que los hombres tengan que bajar 2 kilómetros en una mina. Por Que los supuesto. hombres estén en las plataformas petroleras soportando unas inclemencias. Los que están en Alaska pescando. Cosas que las mujeres no pueden hacer, no porque sean menos, sino por una cuestión meramente física. No. ¿Tú crees que los hombres no han sufrido? No lo puede hacer, no. Esa es la construcción social. No sabemos. A ver, la Hay mujer tiene un mujeres- 50% menos de fuerza en el tren superior y un 30% menos de fuerza en el tren inferior. A ver, eso es biología, mujer. Eso es biología. La biología se ha utilizado muchas veces No, para pero Maya, sustentar estos yo lo que te pido es que sea, prejuicios yo te pido y que seas empática. biologicistas. Seas empática con los hombres. Los Pero hombres soy han tenido, empática. pero yo te estoy hablando de los que Tú- tienen que ir a la Yo guerra. lo que estoy criticando, déjame hablar. Sí, claro. Lo que estoy criticando es cómo concebimos la biología y cómo usamos estos conceptos para alimentar prejuicios que no nos funcionan. Es decir, gran parte de los problemas de las mujeres TERFas en contra de las personas trans es el concepto del género. Cuando es el género, la concepción de género que nos ha... Pero también la es que una nos ha- construcción. La construcción del género Claro que es una construcción. Pero totalmente. Eso acabo de decir. Eso no es biología. No me mansplaines. No te me planeo. Venga, decías de lo de los trans. Acabo de De lo de decir los trans, pero no me has contestado lo de los hombres. Que la construcción Ya de van dos que no me género es una- contestan. No me contestó es si una había crímenes construcción. raciales en México, ni me está contestando si Claro eso que no sí, impa- te dije que era perfilamiento Crímenes- racial. pero No estás escuchando. Crímenes raciales. Dime un crimen que sea racial, como puede ocurrir en Estados Unidos que lo mataron por negro. Crímenes raciales sí hubieron en México Ese es contra el los problema. chinos. No logramos sí verlos. los hubieron. Déjame hablar. Sí, claro. No, Es tu espacio, claro. No logramos verlos porque nos ciega el mito del mestizaje. Como pensamos que todos somos iguales, Ok. no nos damos cuenta que hay un perfilamiento racial. El perfilamiento racial es decir, tú por cómo eres, por cómo te ves, o sea, si fuera una persona que estuviera defendiendo el territorio, cosa que veo muy poco probable, un slim en la sierra de Oaxaca defendiendo el territorio, no lo van a asesinar, muy probablemente. ¿Tú crees que no lo van a asesinar? Es muy probable que no, porque implica él en sí mismo implica una serie de privilegios. Él en sí mismo Una persona, implica- es decir, una persona racializada que no tiene el poder, no tiene los micrófonos, no tiene el poder económico, no tiene el poder de una sociedad que lo entienda. Para la sociedad, él es una persona revoltosa que se está interponiendo entre la tierra de la que quieren extraer cosas y los intereses económicos de las personas, de las grandes corporaciones. Pero eso tiene que ver con capitalismo. Estamos hablando de otra cosa. Es que es una puta salsa. Ese es el problema. Si tú, mi querido monje, que eres una persona que piensa, que sabe que un día vamos a morir o vamos a trascender y nos vamos a convertir todos en parte de una misma cosa, me sorprende que no entiendas que todo es parte de la misma cosa. No, por es que supuesto. no está separado. Lo que das te lo das, lo que no das te lo ¿Cómo quitas, fue? me queda claro. ¿Cómo fue lo que dijiste antes de que empezáramos? ¿Cuál fue esa frase de Que todo es uno, pero se manifiesta diferenciado. Eso. Voy a retomar, todo es uno, pero se manifiesta diferenciado. Para entender que necesitamos entender el racismo, efectivamente entender la construcción racial, que es una construcción social, para diferenciar, diferenciamos para entender los conflictos de cada sector, que nos habla de cómo funciona el sistema y cómo se alimenta, para entender que después tenemos que volver a unirnos para no acabar. Eso no es marxista, pero bueno. No acabar con este sistema. Me vale madre si usted suena Es marxista. Yo no he leído Marx, entonces no Ok, te podría no, decir pero sí, si sí. o si no. Sí. Y no me interesa leerlo Sí, en todo sí. caso porque es un almatos de este tamaño y No, y está ya superado.
Pues espero, ¿no? Yo también. Lo que sí creo Ahí es le que... hablan al de la presidencia. Por eso te digo, creo que los hombres están tan centrados en su cabeza y no es una Los crítica, hombres. no es una crítica, es una invitación a mirar cuál es el mandato de los hombres. A los hombres no se les permite mirar desde el corazón, No, aunque tú lo hagas, ¿eh? Sí, sí. Y lo hacen un montón de hombres. Sí, claro. Pero sistemáticamente tienen que mostrarse como los inteligentes, los que fuertes, saben, los que estudiaron un chingo. los que no pueden llorar. Por eso la academia es blanca y es patriarcal. Entonces, esto es no para que digamos, ¡ay, yo me siento que... No. Es pensemos cómo chingados cambiamos eso. Todos. Ustedes se mueren más pronto de ataques en el corazón. ¿Tú crees que eso es...? No es normal. No, ¿o es parte de su biología? Porque No, son no, no. hombres así son. No, es por el nivel de bueno, si vamos al taoísmo tendría alguna razón que tiene que ver con la sexualidad y otro tipo de cosas que no tiene razón de platicar en este momento, pero sí, los hombres nos morimos antes porque tenemos, va a decir que no, pero tenemos una serie de presiones que muchas mujeres no tienen. Por supuesto. Y de las que no... Desde que estamos así. De las que no pueden hablar. Están obligados a sustentarse con la mente y eliminar el poder del conocimiento que les da su propia experiencia. No les hace bien. Necesitamos que los hombres tengan, es el momento de que los hombres tengan su momento para hablar de cómo los oprime esta cuestión. Cómo los oprime el patriarcado principalmente. Es decir, una feminista radical va a venir a meterme la madre, me da exactamente lo mismo. No, pero lo que dices es real, ¿eh? Ya sé que es real. Si nosotros pensamos que la expresión más ruda de una opresión es la muerte o el asesinato, ¿no? Y después del asesinato, la muerte natural, entre comillas, sí, claro. ¿no? Miremos las estadísticas. ¿Y qué nos arrojan las estadísticas? ¿Quiénes se suicidan más? ¿Quiénes van a la guerra? ¿Quiénes exponen su vida? Bueno, los que más se suicidan son los trans, ¿eh? Después los heterosexuales. Pero es real. ¿Y por qué será? Pues porque están desubicados. No, mi amor, porque adoptan las dos peores cosas de la construcción del género. Totalmente de acuerdo. Escucharon, señores diputados. ¿Ok? Sí, sí. Porque nacieron siendo una cosa Y quieren ser otra. y son otra. No quieren ser, son. Porque A la los 50 identidad... hay que hacerse el examen de la próstata, No, señores trans. no, porque la identidad es importante. Entonces, ellos... Y esto no es un problema de ellos, insisto. Sácalo del problema de las personas trans. Es el sistema el que los obliga, el que los vulnera. Así como ustedes también. Es el sistema que nos vulnera a todos. Nosotros no somos responsables de nuestra opresión. Pero si a las mujeres las hacen competitivas... Quiero decir una cosa con respecto a las personas trans. El hecho de decir que adoptan o que tienen o que son objeto de ambas opresiones, tanto de los hombres y de las mujeres, no tienen que ver con ellos, ¿eh? No es un problema suyo. Es el problema de los ojos ajenos que los miran como hombres y miran esta construcción del género femenina y ambos nos invitan a atacarlos. Y es muy duro vivir así. Son cuerpos que no dejan de ser observados nunca por ojos ajenos. No, en eso estoy de acuerdo, sí. Imagínate vivir así. Imagínate vivir. Debe ser terrible. Como viviste en ese campo de agresión. De agresión en el que tú viviste por un deporte. Sí. Toda tu vida. Sin que pase un solo día menos que estés encerrado en tu casa, sin salir y ver a nadie. Imagínate. ¿Quién puede soportar eso? Bueno, hay gente que se crece. No todos, pero hay gente que se crece al dolor. Y está buenísimo. Y sí los hay. De eso se trata. Ahora, ojalá hubiera gente que se creciera, porque imagínate. Una persona que es atacada constantemente, entonces aprende a tener que defenderse constantemente. Y una persona que aprende a defenderse constantemente, eso independientemente del género, la identidad, lo que sea, el color, etc., tiene que reaccionar de forma violenta y agresiva. Pero nosotros tendríamos que pensar qué tan violento ha sido el sistema con esa persona para Pero que ese sea mismo así. sistema utiliza lo que tú ves desde una perspectiva positiva, lo utiliza para llevar agua a su molino. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? El discurso de odio que se genera, no, sí.
Ojalá. No, sí Mi se monje sirven dorado. de ese. Ojalá. Se sirven. Pues, Ahí que está el ahorita discurso de odio. Escúchame, que ahorita esté Estamos López Obrador, envenenados. no, que López Obrador ahorita esté en el poder. Les pido, porfa, quítense de ahí. Que hayamos coincidido este discurso con que está López Obrador es una... o sea, no es una cosa planeada. Mucha gente cree que eso le dio fortaleza y le dio visibilidad, porque López Obrador lo que hace es generar un encono que a él le permite, como un Por eso, pseudo pero dictador. yo les voy a pedir, por A ver, favor, sí, venga. a las personas que nos Que escuchan, nos están viendo, sí. que lo pasen por el tamiz de su inteligencia, porque la gente mexicana es muy inteligente, a pesar de que todo lo que le llega alrededor le dice lo contrario. Sobre todo la gente prieta. Decirles que una cosa es cómo alguien, una sola persona, usa un discurso. Y lo alimenta todos los días de veneno. Todos los días. Pero De veneno. una cosa es eso. Es esa persona que está en el poder, porque así son Y las que circunstancias. se nutre de un movimiento. No es un como el movimiento, se nutre ¿De qué? de una realidad. De un contexto Real. de emociones que estuvieron escondidas, Siglos. soterradas Sí, siglos, totalmente. y que hoy él les da voz, como pasó con Trump. Pero ¿por qué les da voz? Les da voz porque quiere utilizarlas para unos fines meramente políticos. Porque el hombre, Exactamente. el hijo La del señor, el hijo diferencia- menor del señor va a escuelas fifís, Por eso, con pero- y whitexicans, está los muy bien hijos ir a- andan con whitexicans, él se casó con una whitexican. Está muy bien ir a, Es ir a hipócrita. escuelas Es fifís. hipócrita. No es lo mismo ser whitexican, insisto, que ser blanco. Pero Blanco y blanquitud. Acuérdate que hablamos más bien de eso. exactamente, ni ser una persona blanca, ni bueno, sí, la por supuesto, conducta de pienso su que blanquitud. todos tienen mente blanca. Todos tenemos mente blanca. Vamos deconstruyendo nuestra mente blanca, o la vamos poniendo en jaque, pero convengamos... La vamos cuestionando, como bien dices. Vamos, o sea, convengamos que todos tenemos una mente blanca. Sí, totalmente Entonces, de acuerdo. Nacimos con ella, Maya. Sí, nos socializaron así, crecimos así desde nuestra casa, el entorno, la escuela, el trabajo, los medios de comunicación, en fin, no hay manera de salvarse. Te quiero hacer una pregunta en particular. Eres muy clara en tus conceptos. ¿Qué opinas del fenómeno de Yalitza Aparicio? Y te lo quiero preguntar como actriz, como gente de medio. ¿Qué opinas? Pero dímelo, no llevando agua al poder, Prieto. ¿Qué opinas de ese fenómeno? Porque yo te voy a dar mi propia lectura. Bueno, antes nada más quería decirte que Poder Sí, por Prieto no usa un discurso o esas emociones para un fin político. Nosotros, el único fin político que tenemos es que ojalá estas cosas se transformen en políticas públicas eventualmente. Ojalá, en políticas claro. públicas que puedan ayudarnos a corregir estas diferencias Sí, de por desigualdad. supuesto, porque está sí, grande sí, la sí, desigualdad. sí. No podrías decirme que no. No, gravísima. Pero no solo aquí, en todo el mundo. Exactamente. Y no solamente nosotros. Hay un chingo de colectivos que llevan un montón de tiempo trabajando por esto. Y ellos no tienen el poder que nosotros tenemos en los medios de comunicación. No, les desaparecen fideicomisos y no los dejan salir adelante porque el poder lo quieren concentrar en una sola persona. Entonces, es muy complejo, Sí, ¿no? sí. Por eso ese es si estamos buscando un poder político, sería ese. Pero déjame decirte, la mayoría de la gente, y sobre todo la mayoría de los hombres, tiene mucho problema con reconocer. Y cuando hablo de los hombres, porfa, veo tu sonrisita y yo veo que te sientes aludido de Pues mala sí, manera. no, es que me han dado, pero hasta con la cubeta, mi Maya. Y te entiendo, yo no estoy de acuerdo con esa feminista. Es más, yo ni me llamo feminista. No lo eres. Yo soy antipatriarcal. Eres una mujer. No, hecha y derecha. soy antipatriarcal. Sí. Que es diferente. Sí, que es diferente. Pero ya se me fue el hilo, ¿ves? Porque me andas No. interrumpiendo. Me estaba diciendo que Poder Prieto no va con todo. O sea, que no quieren un poder político, ¿se me explicó? O sea, lo único que queremos es corregir estas diferencias y te decía que uno de los principales problemas contra los que luchamos son los hombres que no son capaces de reconocer la herida racista. Y esta negación del problema nos ha dificultado convencer, que no lo vamos a hacer porque la gente se convence sola. Claro. La gente se salva sola, la gente entiende sola. Nosotros no vamos a salvar a nadie, no vamos a convencer a nadie. Pero por lo menos nos ha dificultado que la banda se abra a entender. De hecho, López Obrador nos ha hecho el gran favor de dificultarnos el camino. Así es, no solo a ti, a todo el mundo. En ese sentido, porque parece que es una cuestión de división y no es una cuestión de división, insisto. Estamos viendo las diferencias para regresar a entender que somos parte de la misma cosa y que nos conviene a todos
resolverlo. Esto que te decía sí, claro. de que los whitexicans son pendejos, que es una bromita, por favor, no se me vayan a sentir. Pero entonces la incertidumbre... Personas whitexicans. Y Ya yo están las muy amo sentidos, muchísimo. Pero a todos los amo muchísimo. Me pueden desesperar en algunos momentos, pero en todo caso es parte del proceso. Pero sí es muy importante entender que si la banda no cambia, la situación no va a cambiar. Sí tiene una repercusión muy, muy clara, particular, el patriarcado y el racismo en las personas, de forma psicológica, emocional, física y económica. Esa incertidumbre racial que vivimos, podemos convertirlo en algo positivo. Sin lugar a duda. En la famosa, ¿cómo se llama? Raza cósmica de la que hablaba don José Vasconcelos. Bueno, la raza cósmica. Bueno, Sí, tiene una sí. sustancia, creo que no se llevó a cabo por la fraude electoral que le hicieron y por otras cosas, y además acabó loco el tipo, ¿no? Con todo respeto lo digo, pero yo creo que sí podríamos llegar. Alguna vez decía el mismo Jodorowsky, que digo, ya está muy manipulado Jodorowsky, yo lo dejé de seguir hace muchos años. Yo también. Pero él decía que el primer país que tenía que ser crucificado para un cambio humano a nivel global era México. ¿Tú Los crees prietos que, de México. Pero los mexicanos, ¿no? ¿No crees que, o sea, no, los mexicanos El en problema conjunto? es porque, que, insisto, las estadísticas, las cosas que arrojan es, sí, por supuesto, en el caso del feminismo, las mujeres, todas las mujeres estamos en peligro de ser asesinadas Claro, a manos de un desde hombre. luego. Pero ¿cuáles son las mujeres que son más vulnerables? Que están más vulneradas por el sistema, no son vulnerables por sí mismas. Las que de Están clases más vulneradas. bajas. Claro, por eso te digo, las opresiones son una puta salsa. No, y lo que es peor es que cuando son mujeres que son muy bonitas a las que asesinan, eso sí, los medios se llenan y van todos a ver una sola cuando esa misma semana murieron otras 25. Exactamente. Eso sí es una total y absoluta injusticia, ¿eh? Sí, Estoy de acuerdo bueno, eso contigo. hay un montón. Nuestro sistema de justicia no funciona más que para las personas que tienen el poder de pagarla. Eso es cierto. Entonces, dime tú si no, En la cárcel solo están los pobres. el racismo y el clasismo no van de la mano. Sí, te lo voy a conceder porque estamos hablando de construcciones sociales. Tú eres abogado. Sí, estamos hablando de construcciones sociales y por eso. Exacto, la justicia no es igual, así como era hace 500 años. ¿Tan grave, eh? ¿Sigue siendo igual? No creo. Pues ve las cárceles. Porque si las cárceles, pon tú, estuvieran llenos de delincuentes de cuello blanco, que son los que más dinero roban sistemáticamente, ¿no? Los verdaderos traidores de este Estadísticamente, país, los claro. que más roban, sin lugar a dudas, son muy poquititos delincuentes. Roban un montón de Pero dinero. esos delincuentes de cuello blanco son blancos, prietos y de todo, porque esa parte de ese constructivismo. Llegan a esos niveles y se envician, se envenenan y... Eso es verdad, eso es verdad. Y es otro prejuicio que tenemos con respecto a las personas millonarias de este país y las personas muy ricas de este país. Hay más personas millonarias, bueno, más personas ricas, no millonarias. Los millonarios son blancos, o sea, Todos, sí, o sea, no. casi todos podríamos asegurar. No te podría decir que por ahí no se nos escapó un prieto, pero las Ok. personas que tienen, o Slim, por ejemplo, que mucha gente, no, pues Slim es Porque es racializado. libanés, ¿no? Sí, pero es libanés, exactamente. Sí. Y aquí el ser extranjero te blanquea. Sí, Entonces, eso es cierto, muy cierto. El problema en México, específicamente el racismo, por eso es distinto al racismo de Estados Unidos o al racismo que se De vive en Sudáfrica, Francia, exacto. el racismo que se vive en Sudáfrica, el racismo que se vive en el Congo. Es distinto. El racismo se tiene que estudiar. Como es un constructo social, se tiene que estudiar desde el país, la zona geográfica de la que estemos hablando. Pero sí, de acuerdo, pero ahí no existe, aunque yo sé que estás en contra de la palabra, lo has estado comentando, pero la palabra mestizaje. No existe el mestizaje que existe en México, aunque tú creas que el mestizaje no es como tal, que se utilizó como una trampa quizá. Eso. ¿Para qué? Para que no pudiese haber un reclamo, ¿sí? Para tener a la gente. Total, porque si todos somos iguales, no podemos hablar. Los porque, únicos diferentes ¿qué eran pasa? los indios, ¿no? ¿Eh? Los indios sí nunca fueron iguales. Indígenas. Nunca. Los indígenas, bueno, Sí. los indígenas. Sí, No, lo digo en porque muy los buen indios plan, ¿eh? es de la India. Sí, los Porque, indios pues, indígenas, sí. mesoamericanos, Exacto, porque estos hermanos españoles de del esa norte. época que eran bien pendejos también se van a ofender. ¿Te vas a ofender tú? No, claro, nada, pero Oféndete. tampoco seas tan cruel, oye. Todavía no sabían que la Tierra era redonda. Hola, India.
pero también tuvieron los pantalones. Bueno, también tuvieron los pantalones para llegar y darle la vuelta al mundo. Eso sí, Tienes a Magallanes. Tienen Claro. su mérito. Imagínate. Ojalá hubiera sido para hacer buenas cosas, pero ya. Pero hicieron buenas cosas también. No puede ser tan dura, Maya. No, está bien. Por supuesto que todo siempre tiene una ambivalencia y tiene un montón de matices. Un pro y un contra. Y qué chingón. En esos Miremos los matices es en donde nos eso, debemos por de eso, encontrar. Mirando esos matices, necesitamos mirar el mestizaje con otros ojos. Convengamos que no todo mundo va a entender esta cuestión. No, Las personas, sí. o sea, que tú y yo podemos tener esta conversación porque somos personas privilegiadas. Entonces, los mestizos que vamos a hablar sobre estas cosas somos personas privilegiadas. Y qué bueno. Y debemos entonces. Pues no debemos nada porque pues no se puede obligar a la gente. No, pero yo sí tenemos sí una nos podemos deuda. invitarnos. O sea, tú estás hablando del privilegio. Al tener privilegio tienes un beneficio. Y al tener un beneficio, alguien no lo tiene. Entonces tenemos que buscar una sociedad Eso más también justa. suena muy marxista. No, porque no es materialismo. Ni materialismo histérico, ni mucho menos. Pero sí tenemos Ahora, que buscar. ¿por qué te metes con la hístera? Ya vas a empezar tú No, también. bueno, pues es bueno. No, para nada. Pero a ver, platícame una cosa. ¿Qué sigue para Poder Prieto? Mucha chamba. Y para ti también, quiero que me digas de las dos. Mucha por chamba. favor. Precisamente porque estas conversaciones que hoy me estás invitando a tener, que te Muchas lo gracias agradezco por venir. profundamente. No a ti. No es poca, pues. Estamos allá afuera. Por fortuna hay mucha gente. Hoy las mujeres reciben de forma mucho más fácil el mensaje, o sea, están mucho más abiertas a entender, porque somos más empáticas, efectivamente. Por eso mi discurso y el de Tenoch son tan distintos. Totalmente distintos. Pero no culpemos a Tenoch. Yo- Invitémoslo al cambio. Tenoch, si quieres venir, adelante. Pero no con agresión, ni con violencia, ni white trash, ni que ahora sí que hasta al blanco se le pone la boca cuando se enoja, cuando habla de los blancos. Yo por eso te invité a ti. Porque cuando yo me entero de quién estaba en ese poder prieto, que me llama la atención, prietura, sabrosura y todo ello, digo, que no me has contestado, ahorita me tienes que contar lo de Yalitza, pero, sí, dije, tiene que ser Maya, porque si viene este cuate, pues lo único que está haciendo es agredir, No, llega y confronta entre y trae un hombres, problema. Entre No nos hombres, ay, mis amores. porque estamos compitiendo. Están muy oprimidos. Muy oprimidos, muy De su acomplejados, sistema. claro, y siempre tenemos que estar compitiendo y ganar. No puede haber perdedores entre nosotros. Mis amores, es terrible, exacto. yo lo sé, esa presión Es agotador. agotador. Yalitza, rápido, platícame. Ajá. Yalitza, ¿qué opinas del fenómeno Yalitza? A mí me encanta que Yalitza haya entrado a la escena mexicana. Me parece que fue muy revelador, ¿no? Fue muy revelador de nuestro racismo, empezando por eso. Y ha sido una oportunidad extraordinaria para que muchos espacios en esta industria profundamente racista, me refiero a la industria del entretenimiento y a los medios de comunicación, haya entrado con la fuerza que ella entró una mujer indígena. Pero no fue utilizada. Yo veía que la paseaban por todos lados como fenómeno y a mí me dolía. Normalmente se piensa eso de las mujeres, porque se nos trata como si nos concibe como cosas. Tiene que ver con una cuestión de sexo. Con una de género. De género, bueno. Género también es una construcción, ¿eh? Sexo no. Que lo he dicho 3 veces yo. Va de nuez. 4, Yalitza, creo. o sea, si Yalitza hubiera sido Yalitzo. Eso se llama. Te voy a mandar a estudiar mansplaining. No, si Yalitza No, ¿cómo que hubiera no? sido Yalitzo, o sea, no lo hubieran paseado. O sea, entonces Yalitza fue víctima no solamente por ser. Fíjate lo que me vas a decir, y esto sí es un cliché. Ya sabes lo que voy Fue a decir. víctima por ser mujer y fue víctima por ser indígena. No, yo nunca Entonces, utilicé la palabra víctima. No, yo me digo, choca no. esa palabra. No, pero dijiste ahorita que por ser mujer se le consideró como tal, que existe esa opinión. No. Se considera fácilmente, voy a otra vez a decir. Por favor. Se considera fácilmente que una mujer es manipulada. Porque se nos considera manipulables. Por lo tanto, se nos considera menos aptas y menos inteligentes que los hombres. Es decir, tú no dirías eso de un hombre. Si yo hubiera visto que el fenómeno fuera parecido, yo sí lo hubiera. A menos que fuera político. Bueno, también, es pobre. Sí, Nos es encanta decirles que son títeres. Sí, Les quitamos la humanidad. Sí, no, eso es cierto. Es decir, nos Pero cosificamos. entonces, ¿tú estuviste de acuerdo? ¿No crees que fue utilizada políticamente? Es que si conocieras a Yalitza te darías cuenta de que hay una construcción en el imaginario de lo que nosotros pensamos que es una mujer indígena. No, es maestra y creo que... No, es una mujer articulada. inteligentísima. Sí. Es una mujer inteligentísima, es una mujer que tiene un carácter extraordinario, o sea, es una mujer que mis respetos, honestamente. Pero su prueba de fuego viene con la segunda película que haga, ¿eh? Ahí yo creo que todo el mundo estamos esperando, ojalá y le vaya bien, pero ahí viene y vamos a ver si Qué eso no es chistoso, una actriz. porque eso no le pasó a Irene Azuela o a
Ludvika Paleta o a... déjame pensar. Irene Azuela es actriz, la de la otra no sé, pero... porque exactamente. Y lo digo con todo el respeto. Sí. Ana Layevska, buena Abel pianista. Echimi, otra güera. Ilse Salas, por ejemplo. Belinda, que Bueno, Belinda, pero entra... es el colmo de la nada absoluta, sí. Pero ella es más, eso es cantante y pertenece como a otro contexto, digamos. Sí. Y con esto te quiero decir, todas estas mujeres que acabo de mencionar son mujeres muy talentosas, que tuvieron la oportunidad de estudiar. Y te preguntaría por qué las personas prietas no estudian teatro tanto como las personas Por esos círculos blancas. cerrados que comentabas al principio. Porque no creen que puedan llegar a ser actores. Y si eso hubiera pensado Denzel Washington en su momento. Pero y ahorita que está escenificando la tragedia de Macbeth. Muchas personas prietas, muchas personas afrodescendientes en Estados Unidos, por supuesto que hoy lo ven como una posibilidad, pero por supuesto que les preguntas si los papás de Denzel, pues seguramente pensaban que no podían ser actores, pues, o sea, la generación de los papás, ¿no? Los papás, hablando de cómo se ven, cómo ves, papás. Cómo se ven, ¿cómo te ves tú en los siguientes años como actriz y como pero déjame activista? terminar. Sí. Este temita de Yalitza nos habla de varias cosas. Cuando tú ponte a ver las películas de prietos, las películas de prietos cuentan una sola historia. Es una historia que generalmente son películas que van a los festivales. Los festivales están integrados principalmente de personas blancas y privilegiadas europeas, ¿no? Todos estos cineastas lo que quieren es tener pues estas medallitas, para lo cual cuentan pues las historias que les gustan a las personas blancas, ¿no? Para hacerse cargo, entre comillas, Pero hay más inclusión, mucho más, privilegio de su... Pues eso no es inclusión, porque el problema es que cuentan una sola historia, hay y esa cuotas, sola ya. historia no es para las personas prietas, no están dedicadas a las personas para las que están hechas esas películas. Esas historias están dedicadas a las personas blancas de esos países. Por lo tanto, estamos hablando de pornomiseria, porque hablamos de la experiencia del otro, esa experiencia que a mí no me atraviesa, que a mí no me que toca, es ajena. que me es ajena, pero que me hace condolerme, que me hace mejor ser humano al verlas. También hay valores humanos, ¿no? Que comparte todo el mundo. Sí, pero el Universales. problema es que esas, o sea, si tú piensas que las artes narrativas son la fuente de inspiración más importante del mundo, o una de las fuentes de inspiración más importantes del mundo, ¿por qué chingados no vamos a usar a los prietos para contarnos historias de esas que sí vemos en las historias blancas? En el mundo, sistemáticamente, ¿no? No existen. Por lo tanto, eso nos lleva a muchas de estas películas que son de prietos no utilizan actores. ¿Por qué no utilizan actores? Porque hay otro prejuicio contra el que tenemos que luchar, que tiene que ver con que nosotros no somos talentosos. De la forma como tú lo hablas, de la forma como tú lo planteas, yo creo que todo el mundo lo va a recibir. Yo creo que sería muy bueno. No. Yo estoy aprendiendo mucho, te lo agradezco. Y por eso te quiero hacer la pregunta, ¿qué sigue para ti? Ya me lo he preguntado como 3 veces y no te Pero, he velado. No, porque eso habla de que no eres egoísta y eso habla de que es una verdadera luchadora social. ¿Qué sigue para ti? Mucho trabajo en ese sentido. Mucho trabajo de cambiar, de continuar mirándonos entre nosotros, de no quedarnos en lo que no nos funciona, de avanzar en este camino. Estamos abriendo puentes, abriendo esos caminos poquito a poco, cosa que me pone muy de buenas. Ya después les vamos a poder compartir más noticias en ese sentido. Ahorita no puedo, pero están pasando cosas muy lindas. Todavía hay mucha resistencia de mucha gente porque, insisto, lo que sucede con nuestro presidente nos perjudica. Nos perjudica en el sentido de que nos mete en un solo discurso sin matices. Y de un lado Y en un lado sí. Nosotros mismos tenemos que obligarnos a salirnos de este discurso chairos fifís. Exacto. Sino más bien miremos la blanquitud, porque la blanquitud de la mente, insisto, la tenemos todos. Entonces, creo que sí es una chamba.
Es una chamba muy importante que tenemos que hacer todos y nos ayudaría muchísimo en ese sentido. Voy a seguir trabajando como actriz, sin lugar a dudas, pero en este momento lo que más me importa es que los espacios estén mejor representados, no solamente por las personas prietas, sino por la diversidad en todos los aspectos, la diversidad humana en todos los aspectos. Ojalá un día lleguemos a cambiarnos, o sea, cuando nos cambiamos de lugar los conceptos, crean nuevas redes neuronales en nuestro cerebro. Desde luego. Nos viene bien, nos hace más inteligentes, biológicamente. No, claro, sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Además, cambiamos la forma de ver, de relacionarnos y de entender el mundo, pero siempre y cuando no hayan imposiciones, porque cuando hay imposiciones, no es tu caso, siempre por voluntad, nunca por la fuerza. No, exactamente, y tratando de llegar a ese entendimiento. Mi queridísima Maya Zapata, de veras, yo sabía que esta iba a ser una buena plática, nunca pensé que fuera tan buena. Eres una extraordinaria conversadora, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en El Outsider. Gracias. Y bueno, pues no hay nada más que agregar. No olviden nuestras redes sociales, no olviden escribirnos. Nuestras redes sociales @El Outsider Podcast. Y pues sigan Poder Prieto y nos vemos hasta la próxima. Gracias.